Ahora yo quiero traer a este estudio al hermano Ernest Catman Cowell. Ernest Catman Cowell. Él vivió entre el 1901 al 1974. ¿Quién fue él? Escuchen bien de él. Él fue un erudito bíblico y lingüista estadounidense. Fue profesor de Nuevo Testamento y griego en la Universidad de Chicago. También se desempeñó como presidente de la Universidad de Chicago en los años 1939 a 1951 y más tarde en la Universidad del Sur de California. Su especialidad era nada más y nada menos que la crítica textual del Nuevo Testamento y el estudio del griego koiné. ¿Por qué lo traigo a él y no a Artie Robertson o a otros? Porque este hermano, en 1933, publicó un artículo titulado, está en inglés, dice The Definite Rule for the Use of the Article in the Greek New Testament. La regla definitiva para el uso del artículo en el griego del Nuevo Testamento. Que le pusieron los testigos de Jehová al verbo y el verbo era un Dios. Ese es un artículo. Él sacó una publicación para explicar por qué la regla definitiva del uso de ese artículo. Como él se especializaba en griego y publicó especialmente de ese artículo, lo traigo a él al estudio de hoy. Ese hermano, con la sabiduría que el Señor le dio, analizó cientos de ejemplos de griego del Nuevo Testamento y formuló lo que hoy se conoce como la regla de Cowell. La regla de Cowell. La regla, le pusieron el título por su apellido. La regla es lo siguiente, y aquí es donde va a entrar lo técnico, Dios me ayude. Escuchen, hermanos, y no se asusten por los términos, pero entenderlo muy fácil. Un sustantivo predicativo definitivo que precede al verbo copulativo generalmente carece de artículo. Amén. Lo voy a repetir, por eso le digo, hermano, lo vamos a explicar. Eso es muy lindo y muy importante. Un sustantivo predicativo definitivo que precede al verbo copulativo generalmente carece de artículo. El texto ya nos da el ejemplo. Hermanos, vayan al texto. El verbo era Dios. Esa palabra verbo es el sustantivo predicativo y es definido. Eso es un ejemplo de un sustantivo predicativo definido. Ese es un ejemplo. Yo no voy a explicar tal vez tanto qué es un sustantivo predicativo definido. Sí voy a explicar que precede al verbo copulativo. ¿Qué sigue después de la palabra verbo? ¿Cuál palabra sigue? Era. Era es un verbo. Pero ese verbo es el verbo copulativo, que en otras palabras es el verbo ser o estar. ¿Verdad? Todos sí sabemos cuál es el verbo ser o estar. Ese es un verbo copulativo. Esa regla de él lo que dice es que si hay un sustantivo predicativo definido, ok, aquí está el verbo. Segunda condición para que se cumpla la regla. Lo que sigue inmediatamente después de este sustantivo predicativo definido es el verbo copulativo, o ser o estar. Ahí está, era. Si se cumplen esas dos condiciones, debe carecer de un artículo. Es decir, lo que los testigos de Jehová hacen al agregar un Dios, eso va en contra de una regla de la gramática griega. No es gramática española, es gramática griega. Ellos no saben de gramática griega y no saben de esa regla, o si la saben, la rompen sin discreción, ¿verdad? En español tú puedes decirlo, y ahorita voy a darles ejemplos de eso. Pero en griego, cuando una frase dice que alguien es algo, eso es lo que quiere decir definido. Alguien es algo. El artículo predicativo definido nos lleva a pensar en que ese sustantivo es algo. Ahí está, ese algo es el verbo. Muchas veces no necesita del artículo para ser claro. La falta de él o no significa como si fuera uno entre muchos, sino que describe lo que esa persona es en esencia. Es lo que está haciendo Pablo, es describiendo en este texto, número 1, que el verbo era eterno, número 2, que ese verbo tenía comunión con Dios eterna en amor, y número 3, que ese verbo es en esencia Dios mismo. Voy a darles un ejemplo, y para eso me traje la pizarrita de mi hijo, me queda más cómodo acá. Vamos a ver, no, para eso la traje, gracias. Aquí pueden, me disculpa mi letra porque yo soy fatal. Ok, vean el primer ejemplo. En español decimos, mi papá es carpintero. Laqueador. Ok, ¿cuál es el sustantivo definitivo, nominativo? Mi papá, ¿verdad? ¿Cuál es el verbo copulativo? El verbo ser o estar. Ahí está, es. En español no hace falta poner un si yo no quiero decir qué es la esencia de mi papá. Entonces, para yo decir quién es mi papá en su naturaleza, es carpintero. No decimos mi papá es el carpintero o un carpintero. Esto no hace falta si lo que yo quiero decir es cuál es la naturaleza de mi papá o la esencia de mi papá. En esencia, mi papá a lo que se dedica es a la carpintería. Él es carpintero. Pero también yo puedo decir gramáticamente en español, él es el carpintero o un carpintero. Esto ya lo hace indefinido, ¿verdad? Indefinido, porque no define. El carpintero, eres el carpintero, pero usted se queda con una duda, ¿cierto? ¿El carpintero de dónde? El carpintero del pueblo, el carpintero de la escuela, el carpintero de mi casa. Ahí lo hace ya indefinido, porque no define algo por eso. O un carpintero. Si usted pone la palabra un carpintero, ok, usted piensa, ok, mi papá es un carpintero entre muchos carpinteros que hay. Vaya conectando esto con lo que están haciendo los testigos de Jehová con su traducción. Entonces, la idea no es que haya un solo carpintero en el mundo, sino que esa es la naturaleza o profesión de mi papá. Él es un carpintero. Eso es lo que está diciendo San Juan 1:1. El verbo era Dios. El griego no pone el Dios porque no está diciendo que Jesús es el Padre, sino que Jesús es por naturaleza Dios. Un ejemplo más
vamos a ir a, bueno, les voy a escribir aquí, ya que tengo la pizarra. Juan, 1 Juan 4:8 dice, Dios es amor. Si los testigos de Jehová siguieran su propia traducción fiel, sus reglas de gramática, y le aplican lo que hicieron en el verso 1 de Juan, el Evangelio, ellos a fuerza tienen que respetar su propia regla. Y aquí aplicaría, ellos deberían meter un, porque tenemos el mismo sustantivo definido, nominativo, tenemos el verbo copulativo, que es el estar. Entonces ellos, si respetan eso, deberían también meter un. Pero aquí habría una herejía. Él es un amor. ¿Y qué le trae a usted a su mente si dijera la Biblia, Dios es un amor? Usted tendría que pensar, quizá un poquito de palabras griegas en amor. ¿Cómo? ¿Un amor cuál? ¿El eros, el filial o el ágape? ¿Cómo que un amor? No, Dios es amor. El verbo es Dios. Ese es un ejemplo cotidiano. Hermanos, esa regla ellos no la respetan. Las reglas de la gramática del español no se aplican a las reglas gramáticas del griego. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? La ausencia de ese artículo no significa indefinido, sino que más bien define al verbo. Apunta a que es alguien en su ser. Traducir un Dios es falsificar el texto. Sencillo. Traducir un Dios ahí es falsificar el texto. Juan 1:1 no tiene ese artículo, un Dios, sino que debe leerse como Dios. Ahora vean la blasfemia. Usted habla con un ruselista y le pregunta, ¿Jehová uno es? Y ellos van a decir, amén, Jehová uno es. ¿Cuántos dioses hay que adorar? Uno. Pero en ese mismo texto ellos ponen a Jesús como Dios. ¿Cómo es el creado? Pero es Dios, ahí lo ponen, es Dios y le ponen minúscula. Pero no es que solo hay uno. No es que Jehová uno es. Y ellos mismos están entonces siendo politeístas, creando a un Jesús imaginario, caricaturesco, falso, haciendo a Jesús un Dios creado. Y al poner un Dios, lo están haciendo indefinido. Por lo tanto, un Dios entre muchos más. Es lo que está diciendo su traducción. Vean la blasfemia tan grande y la condenación tan grande que ellos, los que se atrevieron a poner un artículo ahí, van a recibir. Si usted alguna vez ha tenido la pregunta, ¿los testigos de Jehová podrán alcanzar la vida eterna? No. ¿Pero por qué? Porque no confiesan a Jesús como Señor. No creen que Jesús es Dios. Y el que no cree que Jesús es Dios no puede heredar la vida eterna, punto. Punto. Los mormones tampoco, no creen que Jesús es Dios. Toda persona, toda religión que se aleje de esa verdad, no heredará jamás la vida eterna. Es indispensable creer con el corazón, confesar con la boca que Jesús es el Señor. Si no, no hay vida eterna. Se cree con el corazón para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y eso no habla de hacer una oración una vez y ya. No, es de confesar todo el tiempo a Jesús como Señor. Y lo confesamos de muchas maneras, como decía hoy el hermano pastor. Cuando nos bautizamos, confesamos a Jesús como Señor. Cuando celebramos la cena, confesamos a Jesús como Señor. Y cuando predicamos, seguimos confesando a Jesús como Señor. Eso es lo que quiere decir Romanos 10:9. Hermanos, demos gracias a Dios por esas traducciones fieles que Dios nos ha dado y que podamos seguir admirando, glorificando la divinidad de la Trinidad. Y qué bueno saber y tener la convicción de que Jesús es Dios. Él es el Verbo encarnado. Señor, gracias por tu